darte la bienvenida a el segundo episodio de El tonto y el sabio. Y a lo largo de estas semanas vamos a estar hablando acerca de lo que significa ser alguien sabio y lo que significa ser alguien tonto. Tal vez termines siendo más sabio o menos tonto. Cualquiera de las dos opciones es aceptable. Y quería hacer una aclaración que la hice el primer episodio, pero la quiero volver a hacer. No vale ofenderse. Decirle a que tenés al lado, no vale ofenderse. Decirle a que tenés al otro lado, al lindo, no vale ofenderse. No, al lindo te dije. Decirle, no vale ofenderse. Bien. Y ahora, para poner eso a prueba, decirle, no seas tonto. No seas tonto. Estamos inspirándonos en 3 casos donde los apóstoles de la iglesia primitiva le dicen a la iglesia, no sean tontos. ¿Se imaginan? Alguien que se para y le dice, hey, no seas tonto. No seas tonto. No vale ofenderse. Para llegar al final de la serie, no vale ofenderse. La primera semana hablamos acerca de lo siguiente y le pusimos este título: el tonto no se responsabiliza de sus errores, pero el sabio construye sobre ellos. La segunda semana, es decir, esta semana, el título es este: el tonto no entiende la voluntad de Dios, pero el sabio aprovecha cada día para acercarse más a ella. Y la semana final, la semana que viene, vamos a hablar acerca de esto: el tonto que no le funciona la fe, pero el sabio que tiene una fe viva y fructífera. Así que quiero introducirme en este tema con el versículo guía, el versículo que nos está guiando a lo largo de toda esta serie. Está ahí en Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15. Lo voy a leer en la versión que siempre estoy leyendo, es una versión que está espectacular, la traducción lenguaje actual, la TLA. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace, no como tontos. Vemos a lo largo de toda la vida, de toda la Biblia, características espectaculares que nos describen con detalle lo que es un sabio y lo que es un tonto. Y simplemente los ponen en la misma oración. Son 2 cosas opuestas, pero están ahí en la misma oración. Y uno entiende lo que es un sabio cuando ve a un tonto. Y uno entiende lo que es un tonto cuando ve a un sabio. Y muchas veces en el mensaje me voy a ver tentado de hablar más del tonto que del sabio. Es que cuando uno define lo que es ser tonto, uno está definiendo también lo que es ser sabio por oposición. Y podemos alcanzar la sabiduría simplemente evitando caer en la tontería. Así que vamos a empezar con esto que se llama así: el tonto no entiende la voluntad de Dios. Quiero que lo repitas conmigo, ¿te animás? El tonto, decía el tonto, no entiende la voluntad de Dios. Pero el sabio aprovecha cada día para acercarse más a ella. Perfecto. Ahora tengo que hacerles una confesión. No pude preparar el mensaje. Y esto es todo lo que tengo. Así que por la próxima hora y media voy a improvisar. Algo Dios nos revelará en este momento y podremos tener tal vez un lindo momento. ¿Les parece? Gracias. Gracias lo que dicen amén. ¿Saben que hay gente por la vida que vive improvisando? Hay gente que vive su vida entera improvisando. Quédense tranquilos, tengo un mensaje preparado. Pero hay gente que vive su vida improvisando. No sabe qué va a hacer mañana, no sabe con quién se va a casar, no sabe qué va a estudiar, no sabe de qué va a trabajar. Y entonces tergiversan la palabra y dicen, basta cada día su propio afán. No es eso lo que la palabra está queriendo decir. Pero hay gente que vive improvisando su vida. Cada día improvisa su vida, no sabe qué hacer, toca de oído. Hay gente que vive toda su vida, millones de personas que viven su vida de esa manera. La Biblia tiene una manera de describir esa gente. La describe con la siguiente palabra: tontos. Tontos. Personas que no han organizado ni programado su vida, que simplemente viven el día a día. Y quiero
quiero que por favor me acompañes al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, justo donde estamos leyendo en el versículo guía. Efesios capítulo 5, versículo 17. Acá está la frase del apóstol Pablo que le dice a la iglesia: no sean tontos. Dice así: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No sean tontos, sino traten de averiguar. Otra versión dice la voluntad de Dios. Y me pongo a pensar, ¿no? Qué palabra curiosa esta palabra, sino. Está ahí en el medio. No sean tontos, sino traten de averiguar cuál es la voluntad de Dios. De repente hay dos frases que son opuestas. Una, ser tonto, y otra, averiguar o tratar de conocer la voluntad de Dios. Son dos frases opuestas, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Esta palabra sino nos está uniendo dos cosas que son opuestas, porque lo opuesto a ser tonto es tratar de buscar la voluntad de Dios, tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios. Lo que está expresando es que hay algo exactamente opuesto a ser tonto, y es conocer la voluntad de Dios. El sabio, y voy a hablar un poco del sabio, el sabio es aquel que trata de averiguar lo que Dios quiere que haga. Lo repito otra vez para que lo tuitees, para que lo pongas en Facebook. Si estás con el celular, por favor, saca el celular y usalo para algo productivo. Toma notas, métete en Facebook y empezá a publicar esto, filmá, haz lo que quieras, pero usa el celular como una herramienta. Y tal vez tengas que poner esto en algún lado. El sabio es aquel que trata de averiguar qué es lo que Dios quiere que haga. Leo el mismo versículo ya en la versión Reina Valera, la versión top que usamos siempre. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. El sabio, no el tonto, el sabio intenta conocer el propósito de Dios. La palabra voluntad es la palabra, en el griego se traduce telema, que significa propósito, visión. Hacia dónde Dios quiere que apunte tu vida, hacia dónde Dios está mirando cuando ve tu vida. La parte neurálgica, la parte más importante de tu vida. Eso es lo que se refiere cuando vemos y encontramos en la Biblia esta palabra telema, que se traduce muchas veces como propósito, se traduce como visión, se traduce como voluntad y se traduce a veces como profecía. De repente esta palabra telema me dice que tengo que tratar de averiguar cuál es el propósito de Dios para mí. El sabio es alguien que intenta conocer los propósitos de Dios para su vida. Y ¿sabes qué? Te sorprendería encontrar y darte cuenta que hay una cantidad de gente impresionante que no sabe qué es lo que Dios quiere para su vida. Miles y miles de personas, la mayoría de las personas que no saben cuál es el propósito de Dios para su vida. La Biblia los describe de esta manera: tontos. Ay, cómo duele, ¿no? Cómo duele, porque a veces no tenemos una visión o un propósito fijo de parte de Dios. Simplemente vamos por donde creemos que tenemos que ir y vamos a tientas. Y al decir verdad, eso no está mal, porque los propósitos de Dios y entender las obras de Dios de una manera completa es imposible para el ser humano. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. No podés conocer los propósitos de Dios de principio a fin. Por eso es interesante el vocablo que la palabra usa. La palabra dice traten. Otra versión dice procuren conocer el propósito de Dios, porque si quisiera conocer los propósitos de Dios para mi vida de una manera completa, de principio a fin, no me entraría en la mente. No te puede entrar en la mente todos los propósitos y los diseños y los designios que Dios tiene para tu vida. Son inconcebibles. El hombre no alcanza a comprender la obra de Dios de principio a fin, dice Eclesiastés. Pero a veces queremos que Dios nos muestre y nos revele todo, ¿no? Que venga Dios con un arcángel, que traiga una caja grande que diga propósito de Ezequiel y empieza a sacar todas las cosas, ¿no? Pero Dios no funciona así.
Dios muchas veces revela sus planes de manera parcial porque sabe cómo trabaja la mente humana y que la mente humana es finita y es limitada. Dios le dice a Moisés, y en el hebreo original le dice: Moisés, quiero que subas al monte, y una vez que estés en la cima del monte, quiero que permanezcas en la cima del monte. Y a veces eso parece repetitivo, pero Dios entiende la mente humana. Dios entiende que cuando Moisés suba al monte, luego va a estar pensando cómo bajar y se va a perder todo lo que pasa en el medio. Dios conoce tu mente, por eso Dios a veces da planes y da pequeñas partes de su propósito para que puedas ir caminando en fe. Dios no te va a revelar su propósito entero porque tu mente no lo conoce, pero no lo puede percibir. Pero la palabra dice que el sabio intenta acercarse a eso. Decirle al que tenés al lado: intentá. Decirle al del otro lado: procurá conocer la voluntad de Dios. No la vas a conocer entera porque me gusta lo que dice Eclesiastés. Apenas el hombre alcanza a entender el tiempo. Ni siquiera los físicos entienden el tiempo. El tiempo es una cosa extraña. Todos conocemos la teoría de la relatividad de Einstein, pero explicarlo, no, la verdad que no entiendo. ¿Alguien vio Interestelar? Bueno, es una aplicación de la teoría de Einstein del tiempo, y es decir que el tiempo es relativo, que alguien puede estar viviendo 80 años y para vos puede ser un segundo. O sea, el tiempo es relativo, no se puede entender. Apenas el hombre alcanza a entender eso, ¿cómo va a entender los planes de Dios? ¿Cómo va a entender los planes de Dios? Es imposible. Por eso Dios en su misericordia va desarrollando sus planes de manera parcial para nuestra vida, para que podamos caminar en fe. Porque entiende cómo la mente humana fue diseñada, porque Él la diseñó. Ahora, la palabra dice: no actúen tontamente. La versión que acabo de leer, la versión Reina Valera, Efesios 5. No actúen tontamente, sino procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Y me encanta, dice: no actúen tontamente, porque cuando vos no conocés tu propósito, terminás actuando tontamente. Cuando vos no conocés tu propósito, terminás cayendo en tontería. Proverbios 29, 18 dice lo siguiente: donde no hay visión, propósito, profecía se traduce a veces, donde no hay visión, el pueblo se extravía. De repente, el tonto es simplemente una persona que está extraviada porque no tiene visión de qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. No tiene visión del propósito al cual fue llamado por medio de Cristo. No conocer no conocer mi propósito es un problema que me lleva a actuar tontamente. Y creo que no conocer el propósito que uno tiene en la vida es un problema acumulativo. Porque yo no entiendo mi propósito, no entiendo para qué estoy en esta tierra. Y entonces no sé qué trabajo buscar, no sé de qué trabajar, no sé qué estudiar, porque no conozco mi propósito. No sé a qué dedicarle tiempo, porque no sé para qué estoy en esta tierra. No sé con quién casarme, porque no sé para qué estoy en esta tierra. Y de repente el problema de no tener un propósito fijo me lleva a vivir tontamente y a actuar tontamente. Y podrás decirme: es un problema acumulativo y es un problema neurálgico de nuestra vida, pero me llama la atención lo fácil que lo postergamos. Es uno de los problemas más importantes que tenemos, pero sin embargo lo dejamos guardado y lo postergamos y no lo resolvemos, y estamos años sin resolver cuál es nuestro propósito. Porque podés tener 12 años y no saber cuál es tu propósito, yo te entiendo. Pero podés tener 58, 79 años y no saber cuál es tu propósito en la vida. Y yo sé que esta palabra es dura y duele, pero en mi experiencia, no conocer mi propósito es uno de los problemas más postergados
de todos. El apóstol Pablo le habla a la iglesia cuando le dice no sean tontos, le habla justo en el versículo anterior, en el versículo 16, le dice aprovechen bien este tiempo decisivo porque los días son malos. De repente el apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia, le dice el tonto es el que no sabe el propósito. Por favor, aprovechen este momento decisivo, aprovechen este tiempo decisivo porque los tiempos son malos. Y me encanta porque la palabra que usa para decir malos en el griego es la palabra poneros, que significa algo que sea pervertido. No es malo en su naturaleza, no es malo porque nació malo el tiempo. El tiempo es malo porque se ha viciado. La misma palabra para decir malos, esta palabra se refiere a algo que está enfermo, algo que se ha pervertido o algo que carga dentro de sí mismo un vicio. De repente el apóstol Pablo le dice, el tiempo es engañoso, el tiempo está enfermo. ¿Alguna vez te pasó darte cuenta que el tiempo está enfermo? ¿Alguna vez te encontraste con un día viciado, lleno de cosas urgentes que te impidieron hacer las cosas importantes? ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez te pasó encontrar un día malo, lleno de cosas sin sentido? El apóstol Pablo dice, los tiempos son malos, los tiempos están viciados, los tiempos son engañosos. Iglesia, necesitas entender, los tiempos son engañosos. ¿Alguna vez te pasó? Espero que no sea este el caso, ¿no? Pero ¿alguna vez te pasó estar en un mensaje que no termina más? 1 hora y media y vos ves que el pastor dice, no, ya voy terminando, y vos decís, desgraciado, me estás manipulando, desgraciado, me estás mintiendo, me estás engañando, no terminás más. Es la 4ª vez que me decís que estás terminando. ¿Te pasó alguna vez estar así en medio de un mensaje? Espero que no sea ninguno de los míos, pero por favor me podés levantar la mano porque yo no le voy a decir a nadie. No le voy a decir a nadie. Pero a veces nos pasa, 1 hora y media parece 1 semana y media. Ahora, ¿alguna vez te pasó darte cuenta que el bebé que tenés en las manos ahora tiene 30 años, pelo por todos lados? Y vos decís, ¿dónde se fue el tiempo? Si hace un momento lo tenía en la mano. ¿Alguna vez te pasó eso? Bueno, y es que el tiempo es malo. Es que el tiempo es malo. Un segundo puede durar una eternidad. Y años pueden durar un segundo. El tiempo es malo. Iglesia, no posterguen buscar su propósito. No posterguen pedirle a Dios que te revele cuál es tu propósito. No postergues convertirte en un sabio preguntándole, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu diseño para mi vida? Porque los tiempos son malos, iglesia. Me sorprende la cantidad de gente que posterga el tema de su propósito y que no lo aborda. Y entonces me encuentro con ellos en el campamento y le digo, y justo tuvimos un taller de propósito. ¿Y cómo estás con el propósito? No, la verdad que no sé qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Bueno, sigue orando, ya se te va a revelar. Y pasan 28 años y le pregunto exactamente lo mismo y todavía no lo saben. ¿Sabes qué pasó con esa persona? Fue engañada por el tiempo. Porque el tiempo es malo. Fue engañada por el tiempo y se le pasó la vida haciendo cosas urgentes y nunca se dedicó a hacer lo que era verdaderamente importante. Iglesia, los tiempos son malos. Ahora, quiero que como sabios nos acerquemos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Quiero hablarte rápido acerca de 3 vectores. Son 3 mapas, son 3 flechas que señalan hacia mi propósito y que me ayudan a encontrar mi propósito. Esto es parte de un taller que siempre hacemos con los jóvenes y nunca lo pude compartir con gente adulta. Y creo que es tan importante que podamos trabajarlo juntos. Así que ahí donde estás, saca tu celular, saca tu nota, saca tu virome, tu lápiz, tu papel. No importa si tenés que anotar en un papel higiénico, anotá en algo, por favor.
No sé por qué traías papel higiénico, pero bueno, no importa. Si tenés papel higiénico y no tenés otra cosa, anotá en papel higiénico. Y quiero hablarte acerca de 3 flechas que apuntan hacia mi propósito. En medio de mi caminar cristiano, estos carteles me van a llevar por buen camino, me van a llevar a cumplir propósito. ¿Estás listo? Los valores centrales son... ahí abajo. Los valores centrales son el primer vector, el segundo vector son las experiencias pasadas y el tercer vector son los dones espirituales. Estas 3 cosas me ayudan y apuntan hacia mi propósito. Y quiero desarrollar cada una de estas 3 señales que vamos a encontrar en el camino. Así que, ¿estás listo? ¿Tenés lápiz, tenés papel, tenés virome, tenés el celular prendido? ¿Bien? ¿Tenés las notas puestas en el celular? ¿Amén? ¿Alguien ahí? Entonces, número 1, valores centrales. ¿Qué son los valores centrales? Son aquellos valores que componen el centro de lo que vos sos, que hacen a tu sistema de creencias. Y voy a enumerar algunos valores. La justicia, la libertad, son valores. Alegría, gracia, misericordia, solidaridad. Cada uno tiene un sistema de valores adentro. Y uno dice, yo tengo todo. Sí, yo sé que todos los valores son buenos. Pero hay un valor, y no es taxativo, no es cerrado, puede que haya otro valor que no nombré. Pero hay un valor dentro mío que me lleva a actuar de una manera o de la otra. Te doy un ejemplo bíblico. Por ejemplo, Moisés está caminando por una obra en construcción, una obra literalmente faraónica, y está caminando por esa obra. Él ha sido educado por los egipcios, él ha sido entrenado en la concepción del mundo egipcio, y de repente ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Y hay un valor adentro de él, ese valor de libertad, que está tan metido adentro de él, que lo lleva a actuar de una manera. ¿Qué hace? Toma al egipcio y lo mata. Y lo hace mal, sí, hace un desastre, le salió mal. Pero hay un valor adentro de él, hay algo que hay dentro de él que lo lleva a obrar de una manera determinada. Ese valor de a poco lo va a ir llevando hacia el propósito. Le falta un montón de años en el desierto, le falta un montón de entrenamiento, pero ese valor que tiene adentro, ese valor central que tiene adentro, lo lleva a cumplir propósito. Lentamente le está señalando el camino hacia su propósito. Si tal vez no conocieras el final de la historia de Moisés, porque no leíste la Biblia ni viste la novela, tal vez con esto simplemente te puedas dar cuenta que Moisés está destinado a algo que tiene que ver con la libertad. De repente hay valores centrales en nuestra vida que nos llevan hacia el propósito. Y si tal vez no encontrás tu propósito, quiero presentarte el primer cartel: los valores centrales. Otro valor central lo veo en la vida de Gedeón. Gedeón es una persona que está siendo oprimido por los madianitas, y entonces él está escondido porque está cansado que le roben, y está sacudiendo el trigo escondido, y le cuesta más trabajo, pero cuantito Dios se le presenta, él le dice: Señor, ¿por qué me pasa esto? Y tiene un montón de dudas y la vuelca delante de Dios, porque Dios no tiene miedo de nuestras dudas y de nuestras preguntas. Y le hace una pregunta sincera: Señor, ¿dónde está el Dios que me contaron mis padres? Y yo veo en el corazón de Gedeón un valor central, es el valor de la justicia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y está ahí metido en el corazón de Gedeón un valor central que lo lleva hacia donde está su propósito. Tal vez puedas encontrar este valor central en tu vida preguntándote qué es lo que te hace enojar más que cualquier otra cosa en el mundo, y preguntándote qué es lo que te alegra más que nada en el mundo. Por ahí va tu valor central. Te cuento acerca de un valor central en mi vida: la gracia de Dios. Es algo que se ha metido adentro mío y que me lleva y me jala hacia el propósito. Ese valor central es la gracia. Tiene un valor personal para mi vida, tiene un valor para todos, pero tiene un valor personal para mi vida. Encontré que la gracia de Dios o te levanta o te hunde. ¿Sabes que hay gente que acepta la gracia y es levantada?
Y hay gente que no puede entender la gracia, porque la gracia a muchos le parece injusticia. No puede entender la gracia y se hunden. Hace un tiempo estaba en la autopista y estaba manejando. Y entonces viene un camión y viste cómo son los camioneros, que son una raza aparte. Y el camionero me tira el camión encima. Perdón si hay algún camionero, ya deben saber que son una raza aparte. Y entonces me tira el camión encima y yo, una bronca que el camión se mande a pasar otro camión que va a 80 y el que lo pasa va a 81. O sea, me pone las muelas. Y bueno, voy renegando con el camión y no sé, pensando que tienen que volver a arreglar los trenes para que haya menos camiones. Y renegando con el camionero, nunca lo insulto, pero por ahí nomás. Y voy con el auto y entonces el camionero me tira el camión encima, no me deja pasar, le hago señal de luz, le toco bocina, después pase, le hago así, como ¿qué hace? Como italiano, ¿viste? ¿Qué hace? ¿Viste? Y entonces estoy así y me pongo adelante de él, justo estamos llegando al peaje. Y me pongo adelante de él y él queda atrás mío. Entonces estoy en el peaje, pago en el peaje y le digo a la chica del peaje, le quiero pagar al de atrás, al camión. Bueno, dice, pagame, yo le tengo que dar el ticket a él. Bueno. Entonces yo le pago al camión y me voy. Y veo que el camionero, en lugar de recibir ese acto de gracia, que alguien haya pagado por él, toma el ticket, yo lo veo por el espejo retrovisor, y no lo toma como gracia, lo toma como una ofensa, lo toma como si alguien le mojó la oreja. Es el mismo acto de gracia que lo puedo hacer para alguien que amo y está atrás mío. Pero hay gente que la gracia la levanta y hay otras personas que la gracia la hunde. En mi vida, la gracia se ha transformado en un valor central y he permitido que la gracia de Dios me levante. Hay personas que no dejan que la gracia de Dios los levante y entonces terminan siendo hundidos por la gracia. Pero uno de los valores centrales que llevan hacia mi llamado y hacia mi propósito, que solo Dios ha revelado de manera parcial, es la gracia. Valores centrales. Una flecha que señala hacia mi propósito. Flecha número 2, vector número 2. Las experiencias pasadas. Las experiencias pasadas son aquellos sucesos que pueden haber ocurrido en tu vida y que de alguna manera te marcaron. Ya sea de una manera buena o de una manera mala. Muchas veces las experiencias pasadas son cosas buenas. Una de mis experiencias pasadas, cosas que me han marcado y creo que tienen que ver con mi llamado y mi propósito, ha sido uno de los primeros recuerdos que tengo de la niñez, estar jugando en la casa, en la pieza de mi papá y estar saltando en la cama y haciendo esas cosas. O sea, siempre me accidentaba porque era muy inquieto. Y saltando y jugando y en la cama mi papá arrodillado, orando y buscando a Dios. Y yo subo arriba de él, salto arriba de él y él como si nada, ¿viste? Entonces yo estoy saltando en un momento y él me agarra con su manota que tiene, esa mano pesada y me trae hacia él y entonces yo me quedo quieto. Y él empieza a orar y él dice, Señor, hoy con Ezequiel delante de tu presencia. Y yo, estamos delante de la presencia de Dios. Bueno, mira. Y yo con Ezequiel delante de tu presencia hacemos un pacto. Bueno, digo yo, pienso dentro mío, bueno, el pacto es que cada varón de nuestra casa te va a levantar un altar a vos y te va a servir a vos solamente. Y yo no me acuerdo la edad que tenía, pero es uno de mis primeros recuerdos, así que muy pequeño. Me acuerdo todavía de ese pacto, el primer pacto de mi vida, que lo hice con mi papá en esa cama, en esa pieza, de servirlo a Él. Es un pacto que planeo hacer con mis hijos. Un pacto de servicio a Dios. Eso es una experiencia del pasado que me ha marcado y me ha orientado hacia el propósito de mi vida. Porque las cosas buenas son experiencias pasadas y las cosas malas también son experiencias pasadas. Me acuerdo haber ido a la primaria. Y uno se da cuenta ahora, en ese tiempo no se daba cuenta porque era un niño, pero me acuerdo haber ido en la primaria y haber sufrido continuamente un trato diferencial por ser cristiano. Me acuerdo
Me acuerdo ser víctima de una discriminación encarnizada en contra mío. Y ahora yo me doy cuenta por qué me trataban así. Y me acuerdo, por ejemplo, una profesora, una maestra de primaria, que me dice, no sé qué había dicho, nada de otro mundo, nunca dije malas palabras, nunca falté el respeto, pero siempre hacía comentarios de niño, porque era niño. Y en lugar de educarme, en lugar de enseñarme como se supone que debía ser esa maestra, me expone delante de todos y me dice, me extraña, Ezequiel, que siendo cristiano digas eso, que esto, que lo otro. No era nada malo, pero ella al toque sacó el tema de que era cristiano y luego me fui dando cuenta de eso con el tiempo. Ser víctima de una discriminación encarnizada y tener que decidir cosas acerca de mi identidad, acerca de si iba a continuar defendiendo mi identidad. Y eso me preparó para ser la persona que soy, para tener el propósito que tengo. Me agarró después más grande en la secundaria. Una vez llegué tarde al curso, porque viste que los chicos siempre llegan tarde al curso del recreo. Y una vez llegué tarde al curso y la profesora me dice, en la iglesia no llegás tarde. Me pareció tan bajo que tenga que sacar el tema de mi religión o de mi pensamiento, de mi intimidad con Dios, adelante de todos. Y entonces le digo, sí, en la iglesia llego tarde. Re mal educado. Sí, en la iglesia llego tarde. Quedó como... Dice, ¿por qué no tenemos horario en la iglesia? Y bueno, ahí empezamos a discutir con la profesora. Pero de repente las experiencias del pasado, hayan sido buenas o hayan sido malas, tienen mucho que ver con lo que Dios quiere preparar para tu vida en el futuro. Conozco personas que han sido víctimas de abuso, que han sido víctimas de violación, pero que sin embargo eso malo Dios lo convierte en algo que le da gloria a Él. Porque la palabra dice que los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tu pasado, las experiencias de tu pasado son cosas que Dios quiere estar utilizando para llevarte a cumplir propósito. David está parado delante de Saúl. Todo el mundo se está riendo de él porque es un muchachito escuálido, pequeño, inútil, inservible. No sabe usar un arma, no sabe usar una armadura. Y entonces él le dice, discúlpame, yo fui preparado en la intimidad para vencer a este gigante. Los osos, los leones no fueron más que las experiencias pasadas que ahora me entrenaron y me dotaron de una puntería excepcional para derribar a cualquier incircunciso y transformarme en rey. ¿Sabes qué? No hay reinado sin osos y sin leones. No hay propósito en la vida si primero no paso por estas experiencias del pasado que apuntan directamente a lo que Dios quiere hacer en mi vida. David nunca se hubiese convertido en David si no hubiese pasado por esas experiencias duras, peligrosas y traumáticas de enfrentar fieras, osos y leones para proteger ovejas. De repente las cosas del pasado de David lo prepararon para el reinado, lo prepararon para su propósito. Las experiencias de tu pasado, buenas o malas, duras o alegres, todas ellas apuntan hacia el mismo lugar, hacia el lugar de tu llamado, hacia el lugar de tu propósito. Número 3 y último, estamos tratando de encontrar el camino hacia nuestro propósito. Iglesia, ¿siguen ahí? ¿Siguen ahí? ¿Sabes qué? En San Lorenzo ayer prediqué y había un silencio sepulcral, más o menos como el silencio que hay ahora. Y cuando llego a alguno de estos puntos medio incómodos acerca de que el tonto no sabe su propósito en la vida, el tecladista de repente deja de tocar. Y entonces miro al tecladista y no está el tecladista. Y digo, ¿qué le pasó al tecladista? Digo, creo que se había ido a algún lado, pero yo me imaginé que se había ido llorando, ¿no? ¿Viste? Pero es muy duro, pero creo que es algo necesario por lo cual tenemos que pasar para convertirnos en personas sabias. Así que Mati, aguanta con fuerza. Resistí. Número 3, flecha número 3 que apunta hacia nuestro propósito: los dones espirituales. Decí conmigo en voz fuerte: los dones espirituales. Son aquellas cosas, y tal vez soy un poco llano en la explicación, pero son aquellas cosas que hago de una manera extremadamente bien y que nadie lo puede hacer como yo.
Esos son los dones espirituales. Son esos talentos, esas cosas que tengo metidas adentro mío. Quiero decirte algo. Dice la palabra que Dios dio dones a los hombres. Es decir, que no hay nadie que no tenga dones y talentos. Tal vez te puedas levantar acá en el medio y decir, no, yo soy oficialmente un bueno para nada, no tengo ningún don, no tengo ningún talento. Eso es una mentira diabólica. Todos tenemos dones, todos tenemos talento. No es que llegaste tarde a la repartición de dones y bueno, el único don que me quedó es erutar el abecedario. No. Y no es un don, queda tranquilo. Si lo podés hacer, te aplaudo. Pero no es un don. Bien, entonces, no es que alguien llega tarde a la repartición de dones y de repente no tiene dones. Dios le dio dones y talentos a todos y cada uno de nosotros. Y quiero contarte una breve historia que puede parecer tonta, pero creo que indica cuáles son nuestros dones por solo ejemplificar. Quiero contarte una historia, es la de estos niños. Niños que están en un picnic. Se puede aprender tanto viendo a los niños. Niños que están en un picnic. Yo los veo de lejos, no quiero ninguno. Yo los veo de lejos. Mirá qué lindo. Bien. Hay un grupo de niños en un picnic. Entonces resulta que una niña toma una porción de torta. Y cuando la va a morder, la torta se le cae y le mancha todo su precioso vestido. Y entonces el primer niño que está al lado la consuela. Ella se larga a llorar inmediatamente y el niño la consuela y le dice, seguramente esa mancha va a salir, no te hagas problema. ¿Sabes qué? Ese niño tiene el don de la consolación y está consolándola. El segundo niño ve que la chica está llorando y se pone a llorar a sí mismo y le da pena por toda la gente que se mancha la ropa. Esa persona tiene el don de misericordia, sabe poner su corazón en la miseria del otro. Eso no es fácil. Sabe poner su corazón en la miseria del otro. El don de misericordia. El tercer niño toma una nueva porción de torta y le dice, toma mi porción, yo invito. Ese tiene el don de la generosidad. No hace falta que seas multimillonario para tener el don de la generosidad. A veces pensamos que los generosos son los que tienen dinero nomás. Y es casi al revés. Esta persona tiene el don de la generosidad. El cuarto niño, toma un trapo y comienza a limpiar el desastre y ordena con otro niño y limpian el desastre que se hizo con la torta en el piso. Esta persona tiene el don de servicio. Este niño tiene el don del servicio a flor de piel. El quinto niño toma una torta nueva y dice, creo que la manera de comer la torta es así, para que no se te caiga. Ese es el maestro. Ese es el que enseña. Es un don. Es una habilidad espiritual. Tal vez no es buena para el momento, pero él está enseñando cómo comer una buena torta. Y el sexto niño se para y dice, yo sabía que se te iba a caer la torta. Ese es el profeta, que no es muy sensible, la tira así, te rompe en 1000 pedazos, pero ese es el profeta, es el don del profeta. Y de repente en un pequeño grupo puedo ver dones y talentos. Nudo, ¿conoces los dones y talentos de tus hijos? Alentalos a servir. Alentalos a involucrarse en un ministerio. Solo para probar cuántas personas están involucradas en un ministerio. Por favor, levántenme la mano. Ujieres, ministerio de medios, adoración, ministerios en general. Bien. ¿Sabes qué? Encontré que el ministerio es un lugar donde involucrarme con la iglesia de una manera aún más profunda que estar en una red. Si sos nudo y si lográs ver un don en tus hilos, apuntalos hacia la dirección correcta, que pongan ese don en práctica para que comiencen a caminar en el propósito. Me preguntaron hace una vez, ¿se puede tener todos los dones? ¿Todos los dones? Ser Iron Man, ¿se puede tener todos los dones? Sí, no. Jesús tenía todos los dones, porque tenía el Espíritu Santo. Al Dios dador de todo, lo tenía. Jesús tenía todos los dones y tal vez me digas lo que estás pensando, ¿no? Jesús era Jesús. Entonces, ¿se puede tener todos los dones o no? Jesús era profeta, maestro, sanaba, enseñaba. Lo que se te imagine, Jesús lo hacía.
¿Se puede tener todos los dones? No se puede. ¿Sabes por qué? Porque los dones no están para tu propio beneficio. Los dones están para la edificación de la iglesia. Si tuviera todos los dones no necesitarías a la iglesia. ¿Para qué? Me sano solo, me consuelo solo, tengo misericordia de mí solo. ¿Para qué querés los dones? Dios inventó la iglesia para que los dones estén interrelacionados y estén en movimiento. Un don puesto en movimiento de manera coordinada se llama ministerio. Dios crea los dones y nos reparte dones para que nosotros estemos interrelacionados entre todos. Que vos entres a la iglesia y abraces al ujier, tiene un don de misericordia y de servicio, y luego vengas y seas ministrado por los adoradores que tienen un don de traer la presencia de Dios y de llevar al pueblo a adorar a Dios. Y luego seas ministrado por una persona que tiene un don de enseñanza o intenta. Porque la iglesia son dones coordinados, los dones no sirven para mi provecho propio. Hablaba la otra vez con un profeta excepcional, una persona a la cual Dios le habla de tal manera que sabe el nombre y apellido de la persona a la que le está profetizando. Se lo dice Dios. Dice que una vez Dios le reveló hasta el DNI de la persona que estaba huyendo de la ley. O sea, espectacular. Y esta persona dice, me enteré que mi mujer estaba embarazada y entonces hice el cuarto, ¿no? Y pinté el cuarto y compré toda la ropa de bebé y mi esposa perdió el bebé. Y yo en ese cuarto me preguntaba, Señor, yo que soy profeta, ¿cómo no me lo vi venir? Y esto me pega como un sopetón. ¿Cómo no me lo vi venir? Me hubiera preparado. Y entonces él llegó a esta conclusión, no, mi don no me sirve para mí. Y cuando escuché esto me di cuenta, los dones están para edificación de la iglesia, no están para provecho propio. Porque tal vez si tuvieras esa capacidad profética estarías en la bolsa, ¿no?, de comercio, haciéndote multimillonario, vendiendo acciones y no sé. O profetizando cuáles son los números de la lotería, porque si sabes los números del DNI, ¿cuándo vas a saber los números de la lotería? Pero ¿sabes qué? Tu don no te sirve para vos. Tu don sirve para la iglesia. Tu don sirve para el servicio de Dios. Y los dones espirituales están apuntando hacia cuál es mi llamado, hacia cuál es mi propósito. Y la vez que descubrís tu llamado, dejas de ser un tonto para convertirte en un sabio. Ahí donde estás, iglesia, por favor, ponete de pie. Quiero orar por vos y quiero que en esta noche el Espíritu Santo de Dios se revele. Que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida y nos muestre el camino. Es un cliché, ¿no? Decirle, Señor, muéstrame el camino. Pero decirle, Señor, muéstrame el camino. Señor, pusiste señales, pusiste flechas que me llevan al propósito. Señor, hoy quiero que te reveles a mi vida. Hoy abandono la tontería, Señor. No voy a actuar más tontamente porque voy a caminar en tu propósito. Voy a caminar en lo que vos me estás llamando a hacer. Señor, voy a conocer tu voluntad. Espíritu Santo, voy a acercarme cada día más a tu voluntad. No voy a actuar tontamente. Voy a procurar entender cuál es tu voluntad, como el sabio lo hace. El tonto no entiende cuál es la voluntad de Dios. Pero el que es sabio, es que el sabio cada día se acerca más a ella porque sabe leer las señales en el camino. Padre, bendigo a mis hermanos. Declaro tu presencia, tu espíritu obrando en ellos. Señor, entendemos que los tiempos son malos. No vamos a postergar buscar tu voluntad. No vamos a postergar buscar tu voluntad, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos conocer cuál es tu visión, cuál es tu propósito para nuestra vida. Padre, habla mi corazón. Ahí donde está, decirle, Señor, habla mi corazón. Espíritu Santo, mis oídos están abiertos. Revelame. A lo largo de toda la semana, a lo largo de todo este tiempo, Señor, revelame. Yo me resisto a que esto solamente sea una noche de una palabra, Señor. Quiero que sea algo que rija mi vida. Señor, quiero caminar por encima de esto. Señor, quiero caminar en este camino. Señor, quiero acercarme cada vez más a tu voluntad. Espíritu Santo, vos que le diste dones a los hombres, activa en mí lo que está dormido. Todo don se activa en el nombre de Jesús. Declaro que el Espíritu Santo de Dios te lleva a cumplir propósito. No vas a actuar más tontamente.
vas a saber tu propósito y las decisiones que tomes van a ser conforme al propósito. Señor, no permitas que me aleje de tu propósito. Señor, no permitas que me aleje de tu voluntad. Quiero seguir tu voluntad. Quiero seguir tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a caminar con vos. Espíritu Santo, enséñame a caminar en sabiduría y en rectitud. La palabra dice, el que necesita sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él la da sin reproche y en abundancia. Sabiduría en abundancia y sin reproche para tu vida, para caminar en el propósito, para caminar en el llamado. Señor, queremos caminar en tu voluntad. Cada día, cada paso, en tu voluntad, en tu voluntad, en tu voluntad. No puedo pasar. Hay los que están en Beltrán, rápido, levanten sus manos delante de Dios y díganle: Señor, queremos caminar en tu voluntad. Señor, queremos caminar en tu voluntad. El Espíritu Santo de Dios se está revelando. El Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. Presta atención, presta atención. Sin hacer tu voluntad. Háblame, Háblame, papá. camino hacia la meta del supremo llamamiento de Cristo. Voy a alcanzar aquello por lo cual Jesús me alcanzó a mí. Declaralo, iglesia, créelo. Voy a alcanzar aquello por lo cual Jesús me alcanzó primero a mí. Voy a alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó primero. No voy a perderme en el camino. No voy a perderme en la tontería. Voy a caminar en sabiduría, acercándome cada vez más a tus obras, cada vez más a tu visión para mi vida, cada vez más a tu propósito. Háblame, papá. Quiero estar más cerca de tu voluntad. Si tal vez en este tiempo te estuviste desviando, Háblame. decile: Señor, acércame más a tu voluntad, con cuerdas de amor. Tráeme hacia ti una vez más. Quiero caminar en sabiduría. Y hazme oír tu voz. Decile a Dios. Decile a Dios. Háblame. Háblame, papá. Habla mi vida. Háblame, papá. Háblame, papá. Derrama sobre mi sabiduría. Estoy cimentado. Estoy plantado en el temor de Dios. Derrama sobre mi sabiduría en abundancia y sin reproche para caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia, es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor. Y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.